Gracias al comité organizador Todo Láctea 2023 por la invitación y por esta oportunidad de compartir esta charla con la audiencia. Hoy voy a estar hablando sobre hacia dónde va la lechería, los desafíos ambientales, productivos y de los recursos humanos. Para poder visualizar las oportunidades hacia el futuro, necesitamos entender los cambios que sucedieron en el negocio lechero. Principalmente en los últimos 50 o 30 años, hemos tenido un par de tendencias claras, demandas de parte de los consumidores, eventos inesperados como pasó con la pandemia, y hay una innovación tecnológica tremenda, principalmente en los últimos 30 años relacionadas a los sistemas de producción lechero, y obviamente ha habido cambios en hábitos principalmente de consumo, ¿no? Voy a tratar de hacer un resumen sobre estas cosas que es generalmente donde uno puede tener una imagen de lo que puede llegar a ser en los próximos 15 o en los próximos 30 años. El proceso de consolidación ha sido muy marcado en Estados Unidos. Nosotros en los últimos 20 años se han cerrado un 50% de los tambos y no hemos tenido cambios básicamente en el total de vacas. Seguimos teniendo 9.3 millones de vacas y cuando uno lo mira esto en el tiempo, ¿no? Podemos ver que se cerraron más o menos unos 6 tambos por día en los últimos 20 años, ¿no? Este gráfico aquí muestra el número de tambos que había a partir desde 1975, ¿no? Hasta el año 2020. Ha sido una declinación, ¿no? Constante, ¿no? Y muy marcada. Tengan idea, o para tener una idea de la magnitud de esto, nosotros estamos produciendo con muchísimo menos vacas, ¿no? Hemos aumentado la productividad individual de las vacas en más de 5 veces, ¿no? Y cuando uno lo miramos hacia más cercano, ¿no? A lo que sería el año 2022, nosotros podemos ver que hoy tenemos 34.200, o a enero de 2023, 34.200 tambos, de los cuales seguimos teniendo 9.3 millones de vacas con una productividad individual de 11.000 kilos por vaca año. Cuando nosotros miramos esto, ¿qué esto representa? El 5% de los productores lecheros hoy ordeña 5,6 millones de vacas. O sea, si lo tengo que mirar hacia el futuro y mirando la tendencia que ha ido, obviamente, a medida que nos hemos ido acercando, se ha desacelerado, ¿no? la consolidación, pero este proceso va a continuar, ¿no? Las estimaciones que hacemos es que en los próximos 10 o en los próximos 20 años vamos a tener la mitad de los tambos que tenemos hoy. O sea que vamos a trabajar con sistemas de producciones mucho más grandes en tamaño y utilizando mucho más tecnología, ¿no? Cuando miramos básicamente en esto, lo que les voy a mostrar ha sido los cambios internos en el stock de vacas lecheras, ¿no? Ha habido un cambio demográfico muy grande en Estados Unidos, principalmente dónde están las vacas en producción, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque creo que también vamos a seguir teniendo un cambio demográfico y básicamente ese cambio demográfico puede llegar a estar determinado por regulaciones ambientales y en particular, ¿no? Donde tenemos la población de personas en el país y el acceso al agua, ¿no? El acceso al agua puede llegar a marcar hacia dónde va a ir. Básicamente, nosotros podemos ver aquí en este gráfico es la evolución desde el 1867 al 2022, y ustedes pueden ver en esto son básicamente esto lo que sería un gráfico de barras que se mueve en el tiempo. A fines del siglo XIX, la producción de leche, donde básicamente estaban las vacas, la mayoría de las vacas en los 15 estados productores de leche, los más principales, ¿no? Y a medida que comienza el siglo XX, ¿no? Pasa principalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nosotros podemos ver los cambios que ha habido demográficos, ¿no? En algún momento, hacia mediados de los años 70, principio de los años 80, ustedes pueden ver como, por ejemplo, el estado de California empezó a tomar relevancia,
¿no? Y a partir del año 97, 98 es donde realmente hubo. Esto lo que marca básicamente es el movimiento interno dentro de un país donde se fueron moviendo las vacas y donde hoy está la producción de leche, ¿no? O sea que ustedes fíjense en la cantidad, seguimos teniendo en los últimos años los 9.3 millones y estos son básicamente hoy los estados donde se produce leche, principalmente los top 15, o si los pueden mirar los top, los 5 más importantes, los 10 más importantes o los 15 más importantes. ¿Ah? Entonces, cuando miramos esto, California, Wisconsin, Idaho, Texas y Nueva York, en esos estados se producen un 60% de la leche en Estados Unidos, son unas 100 millones de toneladas anuales, ¿no? Esto representa básicamente el 60% de toda la producción de leche. Y una cosa a tener en cuenta, principalmente en Estados Unidos, muy similar es lo que pasa en Europa, el 80% de la producción de leche en Estados Unidos es con mano de obra de inmigrantes, ¿no? En general, en todos los sistemas de producción, puede ser de carne, puede ser de aves o de cerdos, es muy similar, ¿ah? Y esto voy a hablar un poquito sobre este tema hacia el final de mi presentación. En particular, cuando uno mira el negocio lechero en Estados Unidos, el 85% de toda la leche que producimos obviamente va destinada al mercado interno, tenemos más o menos unos 330 millones de personas, y el 15%, esto fluctúa de acuerdo a la demanda, va a exportación, ¿no? En los últimos años hemos tenido un flujo principalmente de Europa y creo que se va a acrecentar por las regulaciones que hay con respecto a la contaminación ambiental de empresas o productores que han venido de Europa y se han instalado en Estados Unidos para producir leche. O sea que es muy probable que nosotros tengamos una inmigración más grande de productores en los años que vengan a participar del negocio lechero. Y también es muy probable, si la producción de leche en Europa baja, que pueda cambiar la relación, lo que sea mercado interno-exportación, y que parte de la producción que nosotros destinamos o el aumento de la producción que destinemos vaya a exportación, con lo cual va a ser un poco más grande que el 15%. Pero básicamente estos son, digamos, los estados, acá donde vemos donde está la producción de leche. La cantidad de plantas procesadoras de leche, tenemos más o menos unas 1.300 plantas procesadoras de leche para los 9.4 millones de vacas, y esto básicamente está distribuido así: 1.5 millones es lo que va a exportación, ¿no? Y estos son los 15 países más importantes de exportación. Obviamente México es el comprador principal, ¿no? Canadá, China, aquí está la lista de países donde se compra, quiénes son nuestros compradores. Y hay unos 7 millones de vacas que se destinan la producción de eso al consumo interno. Y dentro del consumo interno está dividida básicamente, tenemos 1.2 millones, 1.1 millones de leche fluida, 2.3 millones va a la producción de quesos. La producción de quesos es básicamente el grueso, ¿no?, del consumo interno. Dentro de esos quesos hay una parte importante que es 1.9 o 2 millones, que son lo que sería el queso americano, ¿no? Y obviamente 1.7 millones va a lo que sería la manteca, ¿no? Entonces ahora voy a marcar un poco las tendencias para desmenuzar qué es lo que nosotros hemos visto dentro de estos, lo que sería el mercado interno. La tendencia es que el consumo de leche fluida ha ido hacia la baja, o sea, per cápita el consumo ha bajado, excepto, ¿no?, los mercados de nicho, como por ejemplo la A2, las vacas que producen leche A2, ¿no? El queso en general, todos los quesos en general, el consumo ha subido. O sea que básicamente hoy consumimos menos leche fluida, pero mucho más quesos, ¿no? Entonces es como que ha ido hacia otra parte el mercado y al consumo de quesos. Y hay una cosa remarcable de todo esto: el 90% de nuestras vacas están en sistemas estabulados, o sea, nosotros no hay vacas en sistemas, o es una minoría muy pequeña en sistemas pastoriles, pero la demanda de manteca pastoril es enorme, ¿no? Enorme. Los grandes, nosotros importamos también manteca, y los dos proveedores más grandes de manteca son Irlanda y Nueva Zelanda, ¿no? Esto es remarcable. Cuando uno mira los reportes de los supermercados,
5-1 o 10-1. O sea, con esa diferencia de ventas hay. O sea, hoy la manteca pastoril tiene un enorme potencial, ¿no? Porque los consumidores prefieren. Y generalmente no es que necesariamente lo asocien con que la manteca pastoril es más saludable, sino que lo asocian con que la manteca pastoril es más asociada a lo que sería una vida natural, ¿no? Una vida natural para lo que sería una vaca lactando. También hemos visto un incremento sostenido en consumo per cápita de productos orgánicos, ¿no? En general, y de bebidas de origen vegetal. Muchas de estas bebidas de origen vegetal llevan también el nombre leche, leche de almendra, leche de avena o otro, o de coco. Y otras que no, que básicamente marcan como directamente que no es leche de vacas, ¿no? Y esa es una estrategia no básicamente de marketing que están utilizando. Pero bueno, en el gráfico de abajo muestro básicamente los mercados básicamente para productos orgánicos que hemos visto en Estados Unidos en particular. Sigue creciendo el mercado, ¿no? Y este segundo gráfico muestra básicamente lo que son productos que se venden como leche o carne, pero que son alternativas, son todas de origen vegetal. Y si ustedes miran, ¿no? Desde un queso, una manteca, a un yogur, carne, son todas alternativas que sean productos hechos con proteína de origen vegetal. Todos, absolutamente todos, el crecimiento ha sido positivo. No, si uno mira los últimos 15, 20 años, ha sido positivo el crecimiento de todas estas alternativas. Ha habido un cambio reciente que lo quiero mencionar porque creo que es algo importante para un productor lechero, específicamente en nuestras condiciones de trabajo. Es nosotros la autoridad máxima que regula, ¿no? Los medicamentos, tanto para animales como para humanos, y los alimentos, ¿no? Está regulada por una oficina gubernamental que es el FDA, ¿no? El FDA es el que regula. En febrero de 2023, y ellos construyeron, básicamente liberaron lo que sería al público una guía. Esta guía básicamente es lo que habla y describe, ¿no? El etiquetado en los productos. O sea, en febrero se liberó este borrador, ¿no? Y va a cerrar el periodo de comentarios, básicamente. El público puede someter comentarios, entregar sus comentarios, opiniones con respecto a cómo se etiqueta un producto de origen vegetal o cómo se etiqueta un producto de la leche que viene de la vaca, ¿no? Y el último fecha para entregar comentarios es el 31 de julio del 2023. Básicamente, ¿qué es esto? ¿No? Esto habla sobre el etiquetado de productos de origen vegetal. Hemos tenido un tremendo crecimiento. Hay también mucha confusión sobre el verdadero valor nutricional que tienen estas alternativas, ¿no? Por lo tanto, el FDA tomó la iniciativa de generar una guía, ¿no? Que va a hablar sobre el etiquetado de estos productos de origen vegetal que se comercializan y venden como alternativas a la leche, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito básicamente es brindar información al consumidor sobre el valor nutritivo de alimentos de origen vegetal y la leche. Esto es simplemente una guía, una guía o una recomendación, no necesariamente va a ser una regulación, pero ¿qué impacto tiene esto en términos prácticos? ¿No? El potencial impacto que esto puede llegar a tener en términos prácticos para la industria o la cadena lechera es que generalmente estas guías se transforman en requerimientos como parte de los contratos. O sea, esto generalmente en términos prácticos entra en la cadena de leche a través de los contratos. Como hay una sugerencia y una recomendación del gobierno, ¿no? Puede llegar a tener un impacto en cómo se marca y cómo se venden determinadas cosas, ¿no? Y principalmente trae transparencia a los procesos. Esto es el valor nutritivo que tiene la leche y esto es el valor nutritivo de cualquier otra alternativa. Creo que esto es una gran noticia para el sector lechero. El que va a traer, por supuesto, no sabemos cuál va a ser el impacto. La expectativa ha sido bien recibida y nosotros pensamos que esto puede ayudar al productor lechero, principalmente con transparencia y explicando
realmente qué son estas dos cosas, las alternativas vegetales versus la producción de leche que viene de las vacas. Cuando uno mira a nivel global, básicamente lo que podemos ver es que nosotros necesitamos aumentar la producción de alimentos, en general de alimentos, ¿no? Obviamente está la proteína de origen animal dentro de este 60% de aumento en producción de alimentos para el 2050, y hay un componente muy grande dentro de ese 60% que es la proteína de origen animal, ¿no? El gran desafío que tenemos es que necesitamos hacerlo esto de forma sustentable y eficiente, ¿no? Piensen, ¿no? Y acá hay una foto que provee para dar una idea visual dónde va a suceder el crecimiento poblacional, ¿no? Y generalmente nosotros más o menos sabemos dónde va a estar los lugares donde se va a producir la mayoría de los alimentos. Obviamente Sudamérica va a tener en términos de población probablemente no de las mayores expansiones, pero es donde realmente hay un potencial enorme para producir alimentos, ¿no? En lo que sería América del Norte y América del Sur, ¿no? Europa, la población tiende a disminuir, ¿no? Y obviamente en todo lo que sería la parte de África y Asia es donde realmente va a haber el crecimiento, ¿no? El crecimiento poblacional. Ustedes piensen, ¿no? Que la mayoría de nosotros nació más o menos, para todos aquellos que hayan nacido en los 70s, ¿no? Puede haber algunos más jóvenes o otros que han nacido en la década del 50. Nosotros hemos básicamente para el 2050 vamos a casi triplicar la población global, ¿no? No solo necesitamos producir alimentos para esta creciente población, sino que también han cambiado nuestros hábitos de consumo. O sea, hoy las mascotas, un perro y un gato, es un miembro familiar, ¿no? Y por consiguiente también requiere determinada cantidad de alimentos. Eso lo voy a mencionar hacia el final, porque creo que también esto da contexto a la conversación. No solo vamos a tener que producir alimentos y proteínas animal para la población, sino que también vamos a tener que producir enormes cantidades de alimentos para lo que serían nuestros miembros familiares, que son las mascotas, principalmente el perro y el gato. Con respecto a los sistemas de producción, ¿no? Esto lo vamos a tener que hacer con un enorme esfuerzo en sustentabilidad, principalmente hacer sistemas eficientes. No hay muchas alternativas, vamos a tener que producir más con menos, ¿no? Para poder bajar en relación a la productividad, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, generar en estos mismos sistemas energías alternativas, ¿no? o renovables, un monitoreo de la huella de carbono. Muchos de nuestros productores hoy, principalmente los productores líderes, están haciendo esto. Generalmente esto viene como requerimiento para vender en determinados supermercados. El supermercado pide que el productor monitoree su huella de carbono. No todos están tratando de hacerlo de la mejor forma posible y todos estamos entendiendo cómo desarrollar esa ecuación, ¿no? Que determine que nosotros tengamos que tener un carbono neutro, o lo que sería la fórmula que da cero, entre lo que le ponemos al sistema, ¿no? Y lo que sacamos de un sistema de producción, esa ecuación tendría que dar cero, ¿no? Y todos estamos pensando que la lechería en Estados Unidos hay una iniciativa de tener carbono neutro para el 2050, o sea, ser cero o regenerativo, ¿no? Y obviamente hemos tenido un incremento enorme en lo que sería tecnologías de precisión, que creo que esto va a traer una enorme oportunidad para resolver los desafíos que tenemos de aumentar la producción mundial para este crecimiento mundial, ¿no? Todo esto lo vamos a tener que hacer con los recursos humanos que tenemos, ¿no? En los sistemas de producción. Voy a hacer un comentario sobre esto, es básicamente mirándolo desde el punto de vista de la macro, que tenemos que producir esos alimentos, y también teniendo en cuenta que en determinados lugares, en determinadas regiones vamos a tener desafíos. Esto es un ejemplo para marcar lo que pasó en el año 2022. Nosotros tuvimos una extremada sequía, lo que sería una sequía severa. En el monitor, hay un monitor a nivel país que monitorea el estrés hídrico en todo el territorio nacional, y el año 2022 nosotros tuvimos lo que sería el D3, mayor al D3, o sea que sería entre sequía severa extrema, ¿no? O excepcional, ¿no? ¿Esto qué significa esto?
Ustedes piensen que los estados como California, Idaho y Texas, ¿no?, incluyendo Nuevo México, son los grandes productores de leche, ¿no? Nos hemos tenido casi un 50% de las vacas que han estado en lo que sería las situaciones extremas de falta de agua, ¿no? Principalmente cuando nosotros tenemos estas situaciones, lo que afecta es los forrajes, ¿no? La producción de forrajes, o sea, sin producción de forrajes es muy difícil y principalmente de calidad, no pensar en altas producciones de leche. Una de las alternativas que ha surgido sobre esto, no, es el uso principalmente, hace ya un par de años que esto viene sucediendo, pero nosotros lo hemos visto ahora principalmente en lecherías de Texas, donde usan estos sorgos BMR, ¿no?, que es una opción viable, ¿no?, en situaciones de escasez de agua. O sea, el sorgo requiere un 30% menos de agua para la producción de forraje. Obviamente se obtiene un poco menos de producción de forraje por hectárea, pero permite mucho más flexibilidad en el momento de tener que producir forraje. Esto creemos nosotros que va a seguir progresando y va a ser una alternativa cuando nosotros tengamos determinados periodos donde tenemos que producir forrajes, ¿no?, y el maíz en situaciones de estrés hídrico generalmente termina siendo un problema. Y uno de los mayores problemas que, por ejemplo, vimos el año pasado es que el estrés hídrico generalmente nos genera todos los problemas que serían asociados con la micotoxina. Piensen ustedes que las micotoxinas, la gran parte se genera en el campo, y dentro del campo es principalmente cuando las plantas se estresan, ¿no?, afectadas por los insectos, que generalmente pasan también al mismo tiempo con el estrés hídrico, ¿no? Y eso hace que aumenten la cantidad de micotoxinas cuando hacemos el ensilado. Y a esto, si le agregan ustedes que hay inconsistencias en el momento del almacenado del silo de maíz, ¿no?, se generan enormes cantidades de micotoxinas. Cuando nosotros tenemos micotoxina en el silo, genera una condición particular que cambia la fermentación dentro del silo, ¿no?, principalmente de la proteína de la planta, y eso hace que proliferen otras bacterias, ¿no? Obviamente cambia también el pH, prolifera otras bacterias como los clostridiales y la listeria, ¿no? Entonces tenemos un problema enorme, micotoxinas con bacterias que nosotros en los sistemas de producción no las queremos tener, y mucho de esto fue desencadenado por estos procesos de extrema sequía. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, hay una alternativa que hay que resolver en esto, es cuál es el óptimo secuestrante. El secuestrante, principalmente los secuestrantes de última generación que tenemos con respecto a micotoxinas. Como las micotoxinas, generalmente hay un hongo o un par de hongos, los fusariums, por ejemplo, pueden generar varias micotoxinas, ¿no? No solo vamos a tener una, puede haber una combinación de 2, 3 o más micotoxinas, y hay determinadas micotoxinas que no se adhieren o la absorción básicamente al secuestrante. Por lo tanto, necesitamos una combinación de secuestrantes que vienen incorporados en esta tecnología, que son los inorgánicos, los orgánicos, más las enzimas que son las responsables de inactivar micotoxinas que tienen un impacto directo a nivel ruminal, matando básicamente o afectando la actividad bacteriana en el rumen y afectando o causando inflamación en el tracto digestivo, aparte de todos los otros efectos secundarios que tiene la micotoxina, como afectar el conteo de células somáticas o las enfermedades. ¿Ah? Otra cosa a tener en cuenta es que muchos de estos sistemas que nosotros hemos ido trabajando, una de las cosas que vemos en escasez marcada, le diría básicamente en los últimos 30 o 40 años, una escasez marcada de empleados en el sector lechero, en general en el agro y en particular en el sector lechero de Estados Unidos. O sea, esto es un fenómeno global, lo podría decir. Hay algunos países que por ahí tienen más o tienen menos. Es muy similar en Europa y en algunos sistemas de producción de América del Sur. En el caso particular nuestro hemos podido revertir en parte, no por supuesto todo, pero ofreciendo, por ejemplo, vivienda digna. Hemos hecho realmente la parte rural un desarrollo
con respecto a la vivienda, con respecto a proveer la ropa de trabajo, principalmente donde tenemos áreas de inviernos muy duros, de bajas temperaturas, transporte, ¿no? Resolver los problemas de transporte desde la casa al trabajo o a la escuela con los miembros familiares, la comida y además oportunidades educativas para la familia, ¿no? Oportunidades educativas para poder resolver situaciones donde tengan que seguir capacitándose o creciendo, ¿no? Muchas de estas cosas y la escasez de empleados la hemos ido resolviendo a prueba y error, ¿no? En áreas donde nos empezaron a faltar determinados sistemas, como puede ser, por ejemplo, en los sistemas de las máquinas, los carruseles. Hemos ido agregando estos brazos automáticos que reemplazan básicamente a las personas. Esto es básicamente lo que sería el pre-dipping. No podemos tener una sola persona que enganche las máquinas y a la salida básicamente tiene otro brazo más, o si no los que se ponen en el piso, que son básicamente los que hacen el post-dipping, y hemos reducido enorme la cantidad de gente que trabaja en las máquinas de ordeñar. La automatización de procesos, si la tengo que ver hacia el futuro, ¿dónde vamos a ir nosotros? Obviamente en las máquinas de ordeñar, en los algoritmos que tenemos para identificar animales que necesitan atención médica, en la salud de las vacas, en la alimentación ya lo tenemos, tanto sea para arrimar comida o sistemas integrados automáticos que para mezclar, ¿no? Poner todos los ingredientes, mezclar y entregar la comida en el comedero. La reproducción, lo mismo que la salud con los algoritmos. Y otra cosa importante que hemos visto ahora es integración de los datos. O sea, no solo que monitoreamos los factores líderes, que básicamente son las horas de descanso, cuánto hora tiene la comida disponible y al alcance de las vacas en el comedero, la frecuencia y la consistencia en las horas que se le entrega la comida, sino también que monitoreamos los rezagados, que básicamente los rezagados son la cantidad de vacas enfermas, la productividad que tienen los animales, la tasa de preñez, que son básicamente los que nos dicen, ¿no?, que también está funcionando el sistema. Con los líderes básicamente lo que hacemos es trabajamos en prevención para poder ajustar el sistema. ¿Bien? Otros cambios que hemos tenido y que creo que va a plantear un desafío para los sistemas de producción es que a partir de junio del 2023 el uso de antibióticos para cualquier animal, en el sistema de producción de leche nosotros ya los teníamos regulados, hay muy pocos antibióticos disponibles, pero a partir del 23 de junio el uso de antibióticos debe tener una receta, una prescripción médica o una receta veterinaria. O sea, es básicamente a partir en 2 meses a partir va a ser difícil que puedan conseguir. No importa si es un ave, es una mascota o es un sistema de producción, ¿no? Y como nosotros, esto ha sido un proceso largo, ¿no? A partir de los primeros guías que salieron de esto fueron en el año 2003, ¿no? Y del 2003, fíjense que han pasado 20 años, y en 20 años hoy terminamos con que básicamente todos los antibióticos van a ser absolutamente regulados y hay muy poquitos opciones que nosotros podemos utilizar en los sistemas de producción. Y para esto nos hemos venido preparando, ¿no? El productor ha ido progresando y ha ido adaptando su sistema de producción, ¿no? Y hoy tenemos sistemas de producción de leche que no son orgánicos. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema orgánico donde no se usan hormonas, donde no se usan antibióticos, pero en los sistemas convencionales, ¿no? Nosotros también tenemos tambos que producen leche sin antibióticos en vacas lactando, ¿no? Entonces, una de las preguntas que muchos de los productores se hacen cuando tratan de iniciar este proyecto, ¿es posible lograr buenos indicadores de salud, reproductivo y de calidad de leche? Y la respuesta corta es sí. No, hoy tenemos una experiencia de más de 7 años trabajando en estos sistemas convencionales, ¿no? Con excelente calidad de leche, menos de 150.000 de células somáticas, más de 30% de tasa de preñez y con 3.2 en sistemas estabulados, ¿no? Tener de 3.2 hacia arriba de longevidad es remarcable. Y mucho de esto lo que nosotros vemos es que también se está incorporando en la estrategia de marketing que tienen determinadas empresas o determinados tambos. O sea que básicamente se están posicionando
para poder vender sus productos diferenciados al resto de los competidores, ¿no? Hay que entender que el negocio lechero es un negocio competitivo, ¿no? Y hay que poder diferenciarse para poder entender primero las tendencias de consumo y las exigencias de los consumidores y poder ir ajustando el sistema para poder capturar ese beneficio económico de ser los primeros, ¿no? Que entran con un producto en particular. ¿Cuáles son las oportunidades a nivel del tambo? Es sin duda, indistintamente si estos son sistemas pastoriles o confinados, las podría dividir en tres oportunidades que creo que vamos a tener en los próximos, a pesar de la consolidación que vamos a tener, ¿no? Indistintamente del tamaño, la eficiencia es la número uno. Y simplemente vamos a tener que trabajar o sea, producir más con menos recursos, ¿no? Trabajar un énfasis muy fuerte en lo que sería confort para optimizar los consumos, ¿no? Hay un montón de tecnología con los aminoácidos protegidos, con las grasas protegidas, con los secuestradores de micotoxina, principalmente con las últimas, lo que nosotros llamamos la tecnología de tercera generación, que han sido, realmente ha habido un avance enorme en esto de lo que es las micotoxinas, primero porque hemos entendido cómo funcionan y después que hemos sido capaces de desarrollar tecnología, ¿no? Que trabajan a tres distintos niveles para realmente poder minimizar o mitigar todos los efectos negativos que pueden tener. Y acuérdense ustedes que muchos de estos efectos de la micotoxina también están asociados a estos cambios bruscos climáticos, ¿no? Que hay muchas veces de esto, el productor tiene cero control sobre eso. La calidad de los forrajes sin duda va a ser otra área grande de oportunidades, probablemente una de las más importantes, porque generalmente los productores es un arte, ¿no? Todo arte también es una ciencia, cómo poder lograr forrajes de calidad, ¿no? Y nosotros hemos visto que los productores que desarrollan o que tienen forraje de calidad generalmente son los productores que tienen las dietas más baratas, o sea, pueden producir mucha leche con mucho forraje, ¿no? Por ejemplo, producir 50, no hay muchas lecherías o tambos en Estados Unidos que produzcan 50 litros, conozco dos grupos que trabajo y los dos tienen igual, excelente calidad de forraje y cuando uno le mira las dietas tienen 60% de forraje en sus dietas, ¿no? Pero tienen extremadamente muy buena digestibilidad, ¿no? Y por eso les permite ser muy competitivos con dietas muy baratas. Optimizar lo que sería un programa de recría, optimizar las ganancias de peso, porque es el futuro de todo sistema de producción, ¿no? Para poder lograr que los animales expresen ese potencial genético en el tanque de la leche y después tener, ¿no? o tratar de capturar todo el beneficio posible que generan estas tecnologías como automatización de procesos, ¿no? Esto generalmente viene por dos cosas, una porque buscamos eficiencia y consistencia y la otra es porque puede haber en determinados lugares o determinados países, no, es muy difícil conseguir empleados para trabajar en los sistemas, o sea que pueden entrar de dos formas, o porque buscan cubrir la falta de empleo o porque necesitamos más eficiencia o las dos juntas, ¿no? La capacitación, creo que esto va a ser enorme, el progreso que vamos a hacer se ha hecho enorme en los últimos 10 años, ¿no? Principalmente estandarizar procesos e integrar las instalaciones y manejos, ¿no? Los protocolos y las personas para poder lograr consistencia. Hoy básicamente todos entendemos que los protocolos es un requerimiento, es una necesidad, una herramienta de trabajo en muchos de los sistemas de producción, ¿no? Pero hoy para que el sistema funcione, ¿no? Como equipo de trabajo, necesita la capacitación. La capacitación sería como que hay los componentes, las instalaciones, los animales, ¿no? Las personas, el protocolo, es como el pegamento que los tiene, ¿no? que los junta y para que sea más consistente y eficiente en el tiempo. Las certificaciones van a continuar, nosotros tenemos muchas, desde el punto de vista de la industria, hay de independientes, hay de las cooperativas de leche o internas a nivel del tambo, ¿no? Y esto es básicamente una evaluación que se hace independiente, ¿no? Del bienestar animal
y de la sustentabilidad. Esas son las dos grandes que hemos visto. Y esto básicamente, ¿para qué se utilizan estos instrumentos? Es para darle transparencia a los sistemas de producción, ¿no? Esto es básicamente para traer tranquilidad y transparencia a nivel del consumidor cuando tiene que tomar una decisión al momento de comprar un producto. Hay que hacer un esfuerzo muy grande en un sistema de trabajo con énfasis en prevención y mejora continua. Realmente creo que hemos logrado en los últimos, le diría, 10 años un enorme progreso en lo que es longevidad de vacas, ¿no? Y ahora hemos entendido esto cómo funciona, porque realmente es donde está la rentabilidad del negocio lechero. Hemos trabajado en productividad, básicamente para poder lograr eso hay que trabajar en confort y salud, y el bienestar animal, básicamente integrar los conceptos del bienestar animal es tener en cuenta las instalaciones y el manejo, ¿no? Integrarlo con confort y salud para darle una buena vida a las vacas. De esta forma es como logramos longevidad. Ustedes piensen que en el más, en el menos, necesitamos la ganancia de 2 lactancias o la rentabilidad que dejan 2 lactancias para poder pagar el costo de la recría. O sea, los 2 años, asumiendo que tuvo 24 meses en la recría, para poder pagar la recría. Hoy probablemente estemos más arriba de eso, más cerca de 2.5 lactancia, o sea, con lo cual necesitamos tener longevidad para que los sistemas sean sustentables en el tiempo, ¿no? Y obviamente esto lo tenemos que hacer con interacción positiva. Hemos trabajado mucho con las personas y los animales. Creo yo, en Estados Unidos en los últimos 7 años ha habido un cambio enorme, enorme con respecto a esto, positivo, y esto se ha notado en los sistemas de producción, ¿no? La interacción es principalmente entre las personas y los animales y entre los animales y las instalaciones. Con respecto a la tecnología, yo les mostré que hay que ser eficiente. Recién estuvimos discutiendo que hay que ser, o mostré algo, hay que ser más eficiente, ¿no? Una de las partes que nosotros hoy entendemos mejor, ¿no? Participé de un proyecto muy grande que hubo en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de trabajar 6 años, donde genotipiamos 12.000 vacas en todas las regiones de Estados Unidos, ¿no? Y el objetivo fundamental de este proyecto, hubo básicamente 3 proyectos, uno sobre nutrición y genómica, ¿no? Para ver si había oportunidad, suficiente variación genética para poder seleccionar. Hubo otro proyecto que es el que hicimos nosotros sobre salud y reproducción, ¿no? Cuánta variación genética había en esos marcadores. Y hubo un tercer proyecto que era el que miraba la recría, básicamente cuántas oportunidades había en la recría en términos de salud y en términos de reproducción. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? ¿No? Hay una enorme... Ustedes piensen que una vaca, ¿no? Esto puede ser un rodeo de carne, puede ser un rodeo de leche o puede ser otro commodity, puede ser un cerdo o puede ser un ave, ¿no? Pero básicamente el ADN es como si fuese un rompecabezas, ¿no? Donde uno lo puede armar, es el código genético, y con este código genético uno puede producir determinada calidad, ¿no? O determinado tipo de alimento. Lo que nosotros determinamos es que hay una heredabilidad muy grande, ¿no? Metritis, cetosis, retención de placenta, todos tienen heredabilidad muy similar a lo que sería producción de leche, ¿no? Obviamente hay un montón de otras cosas, ciclicidad, abortos. Nosotros desarrollamos un índice básicamente reproductivo para poder rankear las vacas, ¿no? Los componentes de la leche, por supuesto que tienen enorme heredabilidad, ¿no? Hay un potencial enorme en la vaca Holstein o en el Holando para poder aumentar más la proteína y aumentar más la grasa en la leche. Y hacer todo esto disminuyendo la cantidad de agua que genera la leche. Esto tiene un impacto enorme, porque nosotros tenemos productores de esto. ¿Por qué el agua es importante? Porque básicamente lo que terminamos haciendo cuando evaluamos la huella de carbono es que nosotros transportamos agua. Y el agua, básicamente usamos combustible fósil para transportar agua, ¿no? Entonces, lo más importante en el sistema nuestro, a los productores lecheros nuestros le pagan por componentes, ¿no? Por los sólidos que hay en la leche. Entonces, cuanto más alto los sólidos es mejor. Todos están buscando más sólidos, no necesariamente más litros de leche, sino más cantidad de sólidos, ¿no?
La eficiencia de conversión, la tolerancia al estrés térmico, todo estas son oportunidades que se pueden seleccionar hoy, ¿no? Hay una tremenda heredabilidad con el que sería el alimento residual, o sea, lo que la vaca no come, y con el peso corporal. Esto es enorme, porque nosotros vemos muchos de estos valores genéticos se actualizaron en abril del 2021, y nosotros sabemos que en los próximos años las vacas, como el promedio de la vaca, como nosotros conocemos, la vaca Holando, la vaca Holstein, va a bajar su peso corporal. O sea, lo que hemos visto es que como que nos pasamos de peso y ahora vamos a ir hacia un tamaño más moderado de vaca. O sea, que sea eficiente en convertir alimento en base a su peso corporal. Cuánto es lo que tiene de consumo de materia seca, cuánto convierte en alimento en base al peso corporal. Y obviamente también hay un montón en el caso que sería neumonía, los problemas podales, ¿no? Y la mastitis. Todo esto tiene un potencial enorme. Por eso esta tecnología creo que ya lo tenemos. Los primeros productores nuestros empezaron en el 2009, que fueron los que hemos empezado a trabajar con ellos, y realmente en 7 años fenotípicamente uno puede ver que pueden cambiar una lechería. Ustedes piensen que el mérito genético, el progreso genético de cualquier tambo es más o menos, usando el promedio de semen, el 1% por año, o sea, de mejora, ¿no? El 1% por año. ¿Ah? Pero cuando uno usa genómico y tiene un objetivo bien claro, definido, porque no todos los productores, algunos venden leche fluida, otros venden leche para hacer quesos, no hay distintas formas o distintos mercados para la leche. Una vez que tiene bien claro el objetivo, si usa genómico, en lugar de ir al 1% por año de progreso genético, empiezan a ir al 3% por año, ¿no? Se multiplica por 3. Entonces el progreso genético es muy rápido, ¿no? Es muy rápido, y lo que hemos visto es que le han dado mucho énfasis a salud, mucho énfasis a los sólidos, mucho énfasis a longevidad, ¿no? Sin resentir producción de leche. Esto básicamente es para las vacas lactando, ¿no? Lo que recién les mencioné. Otra cosa que en paralelo tenemos, ¿no? Y que creo que va a traer unas oportunidades que lo vamos a seguir viendo más todavía. Si hoy miro las vacas, ¿no? Los 9.3 millones de vacas lactando o vacas holandos que tenemos en Estados Unidos, el 50% de las inseminaciones en vacas lecheras son con toros de carne, ¿no? Esto ha sido tremendo el crecimiento. En los últimos, diría, 7 años ha sido tremendo el crecimiento. No, obviamente hoy usamos toros de leche, sexado de semen, en determinadas, para los que tienen la recría, no usan sexado de semen para su recría, un 30%, un 35%. Depende de lo que necesiten para reemplazar por año, si están creciendo o si solamente van a reemplazar sus hembras, ¿no? Y el resto va con toros de carne, o otros productores donde no tienen los programas de recría, que solo compran vaquillonas preñadas, no usan 100% toros de carne, ¿no? Toros de carne. Y es increíble porque hoy los catálogos que tenemos en los toros de carne tienen información muy precisa. Realmente ha sido un progreso enorme en la información que tenemos en los toros de carne, principalmente porque hemos visto que a nivel del tambo, ¿no? Cuando empezamos a tener estos terneros cruzas, que básicamente los programas de producción de carne quieren básicamente tener los terneros, ¿no? Con su cobertura, el pelaje negro, ¿no? Lo que hemos visto que el valor agregado comparado con un ternero holando es una diferencia de $150, ¿no? O sea, tenemos un diferencial a nivel del tambo de $150 por el solo hecho de tener un ternero cruza, ¿no? A nivel de los feedlot hay dos cosas que son importantes a tener en cuenta, porque el negocio del feedlot depende de la eficiencia de conversión, ¿no? En grande medida. Y lo que hemos visto, bueno, obviamente hay una mejor eficiencia de conversión, de ganancia de peso diaria, y lo más importante probablemente de todo, comparado siempre con el Holstein, ¿no? Con el 100% Holando, que bajan la cantidad de días de alimentación, ¿no? Cuando uno baja la cantidad de días de alimentación para poder terminar el animal, termina en lo que nosotros vemos el tercer nivel de impacto que vemos, ¿no? Primero, que la carcasa es mucho más reducida en tamaño, ¿no? Eso tiene un impacto porque castigan acá cuando son muy grandes, tocan el piso,
¿no? Y eso tiene un decomiso, ¿no? Las carcasas son mucho más cortas y después hay una reducción significativa en el número de abscesos en el hígado. Los abscesos en el hígado básicamente están determinados por la cantidad de días de alimentación, ¿no? Y esto tiene un impacto enorme en toda la cadena, es porque no se usan aditivos en la dieta para reducir la cantidad de abscesos, y al reducir la cantidad de días, mejorar la eficiencia de conversión, terminamos con menos abscesos y terminamos usando menos de estos aditivos en dieta, que son los que controlan determinada población de bacterias que generan los abscesos. La generación de energía renovable, si uno mira hoy Estados Unidos, en los sistemas de producción lechero, tanto sea en el medio oeste donde me toca vivir, en el estado de Ohio donde estoy, o si va a otros estados, es una realidad. O sea, hoy nosotros la vemos. Hay una cosa importante acá, que va a haber un cambio. Este es el reporte que hay de estimación al 2050. ¿No? La línea marca el 2021, piensa en 2022 más o menos similar, ¿no? A lo que estaríamos ahora, y cómo sería la matriz energética que tendríamos en el 2050, ¿no? Lo que sí vemos nosotros es que obviamente la parte renovable va a haber un crecimiento enorme, enorme. El gas natural, ¿no? Lo que sería el consumo de gas natural, la energía nuclear y el carbón va a bajar tremendamente, ¿no? Tremendamente en esto. Y después cuando miramos la parte renovable, ¿no? ¿Qué tipo de energía renovable? Obviamente la solar, el viento. Estos digestores que hemos visto en este gráfico no están incluidos estos digestores, pero los digestores van a ocupar un rol predominante, que es básicamente tomar los residuos que dejan los sistemas de producción de leche y transformarlos en metano, básicamente, ¿no? Y es común que uno pase y vea estos digestores, hoy se ven. Ejemplos que tenemos acá en el medio oeste, en particular en el estado de Ohio, es que muchas de las empresas que transportan principalmente camiones como Amazon, que son las que tienen grandes consumos de combustible fósil, hoy se asocian con productores de leche para que le generen gas metano para su flota de camiones, ¿no? Entonces tenemos tambos que se asocian, generan como una estación de servicio para estos sistemas, para los camiones básicamente, y generarles el gas metano para que ellos puedan cumplir también con los requerimientos que tienen de reducir el consumo de energía fósil, ¿no? Esto es una situación en la que nosotros llamamos ganar-ganar para todos los integrantes de la cadena. Y obviamente la parte eólica es enorme, ¿no? Enorme. Creo que yo he estado en muchos de los lugares, principalmente donde estamos nosotros, hay una franja muy, muy, muy grande y ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, incluyendo la parte solar, ¿no? La gestión y aplicación de purines para reciclar nutrientes, esto sin duda que sí. Nosotros estoy en un área donde hay muchos cerdos, muchas aves, y que generan muchísimos purines, ¿no? Y hoy tenemos básicamente la tecnología, ¿no? Para poder inyectarlos dentro del sistema, ¿no? Y volver a reciclar nutrientes, ¿no? Que son importantes no, para cuando uno tiene que mirar la parte de sustentabilidad, ¿no? Y la parte de reciclar nutrientes que le sacamos al suelo y volvérselos a incorporar, ¿no? Esta sin duda va a ser un área que nosotros vamos a seguir expandiendo. Muchos productores que tenemos ahora están en un esfuerzo muy grande de reducir, no solo reciclar las purines, sino que reducir la cantidad de herbicidas que usan. Por lo tanto, han ido adoptando y desarrollando nuevas técnicas para poder disminuir, principalmente en lo que sería la soja y el cultivo de maíz, disminuir el uso de herbicidas con cultivos de cobertura, ¿no? Y empezar a trabajar un poco más en lo que sería regenerativo a nivel de la salud del suelo. El productor lechero debe estar atento a los cambios y demandas de alimentos para poder adaptar su sistema productivo a tiempo, transformar estos desafíos en oportunidades
y así poder seguir en el negocio lechero, ¿no? Es enorme los desafíos que tenemos, principalmente el desafío puede venir porque un determinado supermercado o industria que procesa o una cooperativa puede marcar, estas son las nuevas expectativas que tenemos, o puede venir desde el punto de vista del gobierno una regulación que nosotros tenemos que adaptarnos a determinada regulación. Esa hay que transformarlo, por eso que es importante estar leyendo continuamente hacia dónde van determinadas cosas para poder adaptar el sistema, ¿no? Adaptarlo, tomar esto como una oportunidad, ¿no? Y encontrarle la solución básicamente de qué forma podemos seguir en el negocio lechero. Al final del día, nosotros debemos trabajar con las personas, ¿no? Por supuesto que tenemos tecnología de precisión, por supuesto que eso está disponible, ¿no? Y obviamente, pero de una forma u otra, esa tecnología de precisión va a reemplazar determinadas cosas, pero así, aunque reemplace una tarea de menor o rutinaria, como por ejemplo ordeñar, vamos a necesitar otra persona que controle lo que sería el robot, que sepa cómo leerlo, que sepa cómo solucionar un problema, que sepa por qué tiene un error y se paró. No, todas esas cosas nosotros ya las hemos experimentado. Por eso que al final del día vamos a tener que trabajar con personas para hacer sustentables estos sistemas de producción, ¿no? Cuando uno mira, generalmente estaba mirando los pedidos que hemos tenido en los últimos 3 años, desde la pandemia hacia adelante, ¿no? Y uno de los pedidos fundamentales, principalmente de estos sistemas que están integrados, son programas de liderazgo. O sea, por supuesto que nosotros hacemos entrenamiento, entrenamos muchísimas personas, a los encargados, a los empleados, a los asesores de sistema de producción, pero una de las cosas que he mirado es remarcable en los últimos 3 años es un programa de liderazgo para mejorar el trabajo en equipo y la toma de decisión, ¿no? Pero para eso hay que integrar un programa de liderazgo, ¿no? Con la tecnología de precisión, porque hoy tenemos los sistemas de producción que tienen cuatro sistemas independientes dentro de un mismo sistema de producción, uno que monitorea la leche o que tiene las pesadas de leche, el otro que tiene toda la parte nutricional con los ingredientes y todo lo demás, otro que tengo las pesadas de la recría, ¿no? Y el otro que tengo el sistema automático de monitoreo para salud y para reproducción. No necesariamente estos sistemas se integran, ¿no? Por lo tanto, tenemos que crear toda una interfase o lo que sería una interface para poder visualizar esta información, poderlos integrar a los sistemas para que mejore el trabajo en equipo, la eficiencia al final, ¿no? Y la toma de decisión. Estos son pedidos frecuentes que nosotros tenemos para mejorar la eficiencia a nivel de los sistemas de producción. Es muy común que trabajemos con sistemas de 20 personas, 40 o más de 100 personas que trabajan en un sistema. Cada uno está en su parte, pero al final del día alguien tiene que mirar la macro y poder entender cuáles son las variables o las variables que explican determinadas cosas y cuáles son las oportunidades para poder ir ajustando el sistema, ¿no? Cuando uno lo mira hacia futuro, no vamos a tener que involucrar a lo que se considera hoy como la generación Z, ¿no? La generación Z es básicamente las personas que han nacido del 2004 hacia adelante, o del 2000 hacia adelante, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, sistemas de producción de leche. Este es un tambo donde no pueden ir un adolescente o un niño de 12, 8 años o lo que sea, no necesariamente entrar a la lechería, pero ponerse estos lentes de realidad virtual, ¿no? Y transportarse adentro de la lechería. Esto lo podemos tener con los alumnos, lo podemos tener en una escuela primaria, en una escuela secundaria. No, hoy esa capacidad y esa oportunidad de poder mostrarle cómo funciona un sistema ha generado un montón de oportunidades. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy tengo productores que quieren trabajar cada vez más con la gente joven, con la gente que está antes de que cumplan 15 años, ¿no? Porque es la oportunidad que tienen de mostrarle cómo funcionan los sistemas, ¿no? Y la oportunidad de hablar con ellos para decirles, estas son realmente, ¿no? Que puede haber una oportunidad de desarrollo para ellos, ¿no? Y han sido muy, muy exitosos en la comunidad de tratar de mostrar cómo funcionan estos sistemas. Ha habido un progreso muy brusco en un corto periodo de tiempo.
Y hoy tenemos cuatro generaciones de personas que están desconectadas de los sistemas de producción. Por lo tanto, necesitamos formar profesionales y líderes comprometidos, ¿no? Pero para antes de tener un profesional comprometido, primero tiene que haber un interés de ese individuo de ser un profesional que va a trabajar en un sistema de producción. Por eso hemos ido cada vez más hacia los jóvenes, de tratar de mostrarle cómo funciona y que esto puede llegar a ser una oportunidad en el futuro para ellos. Necesitamos comunicadores, digo, los influencers en las redes sociales para que digan la historia cómo funciona, ¿no? Con transparencia, desarrolladores o programadores de aplicaciones digitales por un montón de oportunidades. Primero, porque hay que integrar y visualizar la complejidad de los sistemas de producción, identificar, por un lado, el sistema de producción y tratar de ser lo más eficiente, y por el otro lado, tratar de identificar tendencias con los consumidores. O sea, las redes sociales hoy es una oportunidad muy grande de poderse conectar, ¿no? Y al final del día, mejorar la toma de decisiones, ¿no? Y construir confianza entre el campo y la mesa, ¿no? De los consumidores. Quiero compartirles esto. Este es lo que sería una expo show que la universidad, la universidad donde trabajo hace todos los años. El año pasado cumplió 60 años. Vienen más o menos un poco más de 200.000 personas. Son 3 días, donde la universidad abre todas las puertas, ¿no? La universidad tiene un campo muy grande y donde muestra toda la tecnología que tiene con respecto al agro, por supuesto, y otros programas, todos los programas que tiene disponibles en la universidad. En el 2022 fue una cosa muy interesante porque se decidió básicamente a mostrar, ¿no? Y explicarle al público, ¿no? Realmente qué es la huella de carbono, ¿no? Explicarle al público qué es la huella de carbono, mostrar los 5 principios básicos de la agricultura regenerativa, ¿no? Y todos los avances que los productores están haciendo en este área, ¿no? Maximizar la disrupción, minimizar la disrupción del suelo, maximizar la diversidad de los cultivos, mantener el suelo con cobertura, optimizar las rotaciones de cultivos, ¿no? Y hay una cosa que fue importante en esto, que como parte de toda la solución, ¿no? Primero que se le explica en general al público que el sector agropecuario en el contexto, ¿no? Comparado con la industria automotriz o comparado con el combustible fósil y con todas las otras industrias, es uno de los que menor emite, ¿no? Con respecto a los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero también se les explica que en particular las vacas, ¿no? Sea de carne o de leche, integrar la ganadería en estos sistemas, ¿no? Y hay dos conceptos que fueron importantes en esto. Uno es lo que se llama upcycling. Upcycling sería como la vaca tiene la capacidad de transformar alimento, el pasto, por ejemplo, que nosotros no podemos digerir o comer, transformarlo en un alimento altamente nutritivo para el ser humano, ¿no? Como puede ser el queso, la leche o la carne. Y también el concepto de reciclar. ¿Qué significa reciclar? La industria, nosotros como humanos comemos, por ejemplo, tomates, lo que queda del residuo, que queda de lo que el ser humano no come, que puede ser la semilla de algodón, los subproductos, ¿no? El tomates, las verduras, lo que no, se puede reciclar, ¿no? Se puede reciclar y se puede reincorporar, ¿no? A la cadena de valor o a la cadena de nutrientes que nosotros tenemos, y eso lo podemos hacer por la simbiosis que tiene la vaca con el rum, ¿no? Y todo esto para dejar un mensaje claro a los consumidores que realmente necesitamos trabajar todo. Primero, todos necesitamos entender qué es la sustentabilidad y el esfuerzo que todos tenemos que hacer, ¿no? Y las oportunidades que hay, principalmente para las generaciones futuras, en producir más, ¿no? Con menos recursos, ¿no? El negocio lechero, cuando uno lo mira, generalmente a largo plazo, lo que ve es que va a haber una demanda sostenida, ¿no? Como mínimo va a haber una demanda sostenida de productos lácteos, ¿no? Puede llegar a cambiar. El FDA ha liberado este borrador. A partir de julio veremos cómo funcionan, cómo eso se traduce en los contratos en la cadena alimenticia. Puede ser que haya una demanda mucho más alta de lo que nosotros esperamos.
esperamos, pero al menos una demanda sostenida en los productos lácteos en un contexto de creciente población mundial, ¿no? Si lo tengo que mirar al agro, el futuro en el agro en general y en particular en la lechería es fascinante, ¿no? Eso no significa que va a ser fácil, pero es fascinante y principalmente, ¿por qué es esto fascinante? Es porque la tecnología que tenemos, hoy tenemos tecnología que podemos resolver problemas muy complejos, ¿no? Y hay creatividad para generar conocimiento y soluciones prácticas, ¿no? Y todo esto lo que va a terminar haciendo es que vamos a ser mucho más eficientes en los sistemas, vamos a poder producir mucho más alimento sin contaminar o contaminando mucho menos de lo que veníamos haciendo en los últimos 30 o 40 años, ¿no? El mundo está cambiando y las necesidades de aquellos a quienes servimos también está cambiando, ¿no? Hay unos enormes cambios en las redes sociales, ¿no? Donde participan hoy básicamente todos nosotros de una forma u otra, estamos presentes, ¿no? La pandemia nos dejó mensajes claros, ¿no? Que la falta de comida a nivel de un supermercado puede generar, ser devastador para un país, ¿no? Y que necesitamos fortalecer los sistemas de producción, ¿no? Yo creo que quedó absolutamente claro qué importante es el rol del productor, ¿no? Y lo importante de darle el soporte al productor para que pueda seguir adaptando y modernizando su sistema de producción. Una de las cosas que aprendí en la pandemia, ¿no? A mí me tocó trabajar con los sistemas durante, al inicio de la pandemia, con los sistemas de faena, porque básicamente teníamos disrupciones de abastecimiento, ¿no? Una de las cosas que aprendí es que las mascotas hoy son parte de la familia, ¿no? Obviamente todos nosotros lo habíamos visto hace muchos años, pero la magnitud, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que la pandemia nos dejó claro es la magnitud, cuántos, ¿no? Mascotas tenemos. Si uno mira generalmente, por ejemplo, dos, que son el perro y el gato, los más frecuentes que podemos tener a nivel de la familia, ¿no? Hoy vemos que en Estados Unidos, ¿no? La fuente de proteína animal, las 4 principales fuentes de proteína animal, las vacas, los rumiantes en particular, cerdos, aves y peces, ¿no? Cuando uno mira eso, más o menos un 35% del total de la proteína que se produce en Estados Unidos, ¿no? Está destinada a alimentar las mascotas. Nosotros tenemos hoy estimado unos 200 millones de mascotas, ¿no? Tenemos una población de 330 millones de personas y una población de mascotas en crecimiento, ¿no? De 200 millones. Y como es miembro de la familia, también cambia los hábitos de consumo. Ustedes piensen que el productor lechero no solo produce la leche, que es uno de los principales ingresos que tiene, sino que el porcentaje que reemplaza de vacas anual o el macho, el ternero macho que va a los feedlots, también genera proteína animal. O sea, va a lo que sería la industria o la cadena de la carne, ¿no? Esto es importante entenderlo, porque no solo en Estados Unidos, sino que es muy similar en proporciones, por supuesto, a lo que pasa en Europa. Hoy las mascotas, muchos de nuestros productores no solo van a producir para la creciente población mundial de personas, sino también para la creciente población mundial de mascotas que tenemos, ¿no? Con esto quiero agradecerles por su participación. Aquí les dejo mi cuenta de Instagram y tomar preguntas que la audiencia pueda tener. Gracias.